Digamos que este transporte, este movimiento es importante porque aparte de que permite mover compuestos para el metabolismo celular, también permite que haya que la célula pueda desechar o desechar restos celulares o ingresar nutrientes, obviamente, que les va a permitir, como decíamos, entonces un correcto metabolismo, para hacer un metabolismo celular correctamente. Bueno, entonces, recordemos así fácilmente, rápidamente, que la membrana tiene dentro de sus características, tiene una serie de proteínas. Hoy vamos a hablar un poco de esas proteínas que utilizará la membrana a través de ellas poder pasar las sustancias. Pueden ser como canales o como proteínas coayudadoras, es decir, como proteínas que van a ayudar a transportar la molécula o el ion que debe atravesar toda esta barrera, la membrana celular. Bien, entonces, ¿cuáles son los factores que van a afectar ese movimiento, como decíamos, de dentro hacia afuera o de afuera hacia adentro? Entonces aquí vamos a utilizar ya el término intracelular y extracelular. Entonces, primera cosa que vamos a tener muy pendiente nosotros es la naturaleza de la membrana. Entonces recordemos que esta bicapa tiene una característica y es que es aquí no polar, y eso va a ser importante para la permeabilidad celular. Recordemos que la principal característica de la membrana es que tiene una permeabilidad que se llama selectiva, es decir, ella va a regular, a controlar qué entra y qué sale. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Qué va a afectar el que entra y que sale? Esto que tenemos acá. La misma permeabilidad de las moléculas, el tamaño que tengan esas moléculas, algo que vamos a hablar de un gradiente de concentración y un potencial eléctrico. Entonces, aquí tenemos la membrana, lo que nos estaría representando una membrana, y esto que está aquí, esta verde, nos estaría representando a una proteína que va a servir de transportador o de canal para que pasen algunas moléculas. ¿Qué sabemos entonces? Que debido a la característica hidrofóbica, la membrana es impermeable a la mayor parte de moléculas hidrosolubles, a la mayor parte de moléculas, no a todas. Entonces, ¿qué va a poder atravesar la membrana? Entonces, fíjense, atraviesan la membrana fácilmente moléculas que sean no polares y que sean pequeñas. Entonces, ese tipo de moléculas como el nitrógeno, como el CO2, el oxígeno, pueden atravesar incluso moléculas tóxicas, como es el monóxido de carbono. El monóxido de carbono, incluso ustedes saben, es súper peligroso porque tiene la misma afinidad en el glóbulo rojo que la hemoglobina. Entonces, la captura, este monóxido de carbono desplaza la hemoglobina, se ubica en el glóbulo rojo, ahí donde debe estar transportando el oxígeno, y se une ahí. Entonces las personas mueren rápidamente por asfixia. Imagínense, y ese es un compuesto que fácilmente puede atravesar la membrana. Bueno, otra cosa que atraviesa muy fácil la membrana, muy fácil, son productos liposolubles, ya lo sabemos. ¿Como cuáles? Como los ácidos grasos, como los esteroides. Eso lo atraviesan fácil. Pero también lo pueden atravesar fácilmente moléculas polares. ¿Y como cuáles? El glicerol, la urea y el agua. Esas pueden atravesarla fácilmente. ¿Por qué pueden hacerlo? Primero, porque son moléculas que no tienen carga, que no tienen carga eléctrica, o porque tienen una carga débil, como es el agua. Y sobre todo porque son moléculas pequeñas. Entonces, no tendrían problema para atravesar esta membrana. El resto de moléculas van a ser, o para que puedan atravesar la membrana, deben entonces hacerlo a través de una proteína integral. Es decir, ya no pueden hacerlo fácilmente ellas, sino que tienen que asociarse con una proteína que los va a transportar
o tienen que usar la proteína para atravesarla en forma de canal. Entonces, la mayoría de los iones, glucosas, aminoácidos, nucleótidos, todos ellos necesitan estar asociados a una proteína para poder atravesar esa membrana plasmática. Bueno, entonces, miremos exactamente dentro de esos factores, por ejemplo, ¿qué es el gradiente de concentración? ¿A qué nos referimos cuando hablamos con un gradiente de concentración? Y entonces aquí vamos a imaginarnos, esto que tenemos acá, que les estoy señalando, es la membrana plasmática, con las características que ya conocemos de la membrana plasmática. Entonces recuerden, esta es su parte hidrofílica o polar, la cabeza polar, y las colas que son hidrofóbicas o no polares. Bien, entonces fíjense lo que está ocurriendo, lo que hay aquí en esta zona que vamos a llamar el exterior de la célula y esta que llamaríamos el interior de la célula. Entonces, significa que estas moléculas que tenemos acá deben moverse y deben atravesar esta membrana. ¿Cómo la van a atravesar o cómo van a ser? Los movimientos deben ser aleatorios, esos movimientos son al azar. Y la idea es que al final vamos a poner como si esto fuera una línea de tiempo y vamos a decir aquí en el tiempo 1, fíjense que aquí afuera está la mayor cantidad de moléculas concentradas y aquí en el tiempo 1, en el interior de la célula, no hay moléculas de ese tipo acá. Entonces, fíjense en el tiempo 2. En el tiempo 2, estas moléculas ya han empezado a atravesar, a difundirse a través de la membrana. Y la idea es que con el tiempo, lo que yo pondría aquí como un tiempo 3, la cantidad, la concentración de esas moléculas en el exterior de la célula va a igualar a la cantidad, a la concentración de moléculas en el interior de la célula. Entonces la cantidad aquí sería igual a la de aquí. Eso le conviene a la célula y necesita que sea así para mantener su equilibrio acá. Entonces, este movimiento de una zona de mayor concentración acá a una zona de menor concentración, ese movimiento es lo que conocemos como gradiente de concentración. ¿Sí quedó claro? ¿Sí se entendió qué es el gradiente de concentración? Movimiento, flujo de moléculas de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración y eso es movimiento aleatorio. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí se entendió? Sí, señora. Perfecto, gracias. Eso iba a decir, me contestan porque si no, no sé si es que el internet se me fue. Perfecto. Entonces, ese es uno de los primeros factores que debemos tener presentes cuando hablamos de transporte a través de la membrana, gradiente de concentración. Bien, ahora, bueno, y hablábamos también, me devuelvo acá un momento, hablábamos también del tamaño de las moléculas. Fíjese que dijimos que era mucho más fácil que moléculas pequeñas atraviesen fácilmente la membrana, igual que las cargas. Moléculas sin carga o con cargas parciales como es el agua son las que pueden atravesar fácilmente la membrana. Moléculas más grandes atraviesan difícilmente la membrana y se asocian entonces a proteínas transportadoras. Entonces, esos serían los factores que están afectando el movimiento, el transporte a través de la célula. Bien, ahora miremos. Ya sabiendo los factores, lo que nos va a afectar, lo que se mueve del exterior al interior de la célula atravesando la membrana, pues entonces ahora sí hablemos de tipos de transporte. Y cuando hablamos de tipos de transporte, la primera gran cosa, el primer gran grupo en lo que vamos a hablar es ese movimiento de moléculas usa energía o no usa energía. Entonces, y esa energía entiéndase como gasto energético, es decir, consumo de ATP. Entonces, vamos a decir que dependiendo de si usa o no energía, hablamos de dos tipos de transporte activo y transporte pasivo.
El transporte pasivo, arranquemos por esta línea de aquí. Entonces, cuando hablamos de transporte pasivo, inmediatamente lo vamos a asociar a un movimiento de moléculas de iones sin gasto energético. Y ahí entonces decimos, sin gasto energético, atraviesan la membrana, entonces estaríamos hablando de algo que se llama difusión. La difusión, entonces, es un tipo de transporte pasivo que no utiliza energía y que atraviesa una membrana. Ahora miremos, dependiendo de qué es lo que está atravesando la membrana, qué tipo de molécula atraviesa la membrana. Entonces, si lo que se mueve a través de esa membrana es el agua, entonces ahí hablamos de ósmosis. Sí, lo que se nos está moviendo a través de esa membrana es un soluto, solutos de otro tipo de molécula, entonces ahí hablamos de diálisis. Nos vamos a concentrar nosotros en esta zona, ¿no? Entonces hablaríamos de difusión y hablaríamos de ósmosis para este curso. Bien, continuemos. Entonces, el transporte de moléculas, y entonces pensemos en este caso, moléculas con carga o moléculas más grandes que no se mueven fácilmente y que, por ejemplo, no deben salir de la célula porque se requieren para diferentes metabolismos. Entonces, ¿cómo se van a mover? Se mueven únicamente a través de proteínas que pueden ser canales o proteínas asociadas que las van a transportar. En este caso, entonces hablaríamos de permeasas. Entonces aquí recuerden que estas proteínas pueden ser en forma de canal o proteínas integrales en forma que se conocen como permeasas, que van a unirse a ese soluto al que se va a transportar y solo así se va a poder mover. Requiere gasto energético, lo que quiere decir en este caso es que normalmente ese gasto energético va en contra de su gradiente de concentración. Cuando se va en favor del gradiente de concentración, entonces no requiere energía, sería el tipo pasivo. Si voy en contra de ese gradiente, es decir, piensen que en este caso estaríamos yendo de una zona donde está más concentrado, donde está menos concentrado, y de ahí lo debo mover a una zona donde hay mayor concentración de ese soluto. Entonces ahí voy en contra de la corriente. Normalmente acostumbro a poner aquí un ejemplo, digo, piensen por ejemplo que ustedes van en un río y van en el río y se deja que los lleve la corriente. Entonces van a favor de la corriente. Si ustedes están en el río y van a favor de la corriente, ¿hacen algún gasto energético? ¿Ustedes? ¿Están haciendo algún gasto de energía? No. ¿No? Ahí no. Entonces ustedes simplemente se van moviendo precisamente a favor del gradiente de concentración, sería en ese lado, y no hay gasto energético. Así atravesando muchas de esas moléculas cuando se habla de transporte pasivo. Lo contrario sería que ustedes en ese mismo río tuvieran que moverse en contra de la corriente. Entonces, para atravesarlo tienen que ir en contra de la corriente. Ahí ustedes sí tienen que hacer un gasto de energía muy grande, tiene mucho. Entonces, eso sería ir en contra del gradiente de concentración. Y ahí entonces hablaríamos de un gasto energético. Bien. Pero resulta que hay más transporte, hay un transporte que va a mover otro tipo, que va a mover cosas en masa. Este está moviendo iones, está moviendo pequeñas moléculas, pero ahora, por ejemplo, puede ocurrir algo que se llama endocitosis o exocitosis, es decir, flujo, movimiento en masa. Y entonces decimos, si lo que se va a mover, lo que se va a sacar lo que va es a salir de la célula, entonces estamos hablando de exocitosis. Por eso se llama exo de afuera y citosis movimiento, exocitosis. Si al contrario, lo que necesitamos es que entren en masa grandes moléculas, entonces ahí hablamos de endocitosis. Entonces, estos serían a grandes rasgos los 3 tipos de transporte celular con los que se van a mover a través de la membrana los solutos. Bien,
Esto es apenas como para que sepan que existen otros nombres, pero en esta parte no nos vamos a concentrar. Entonces miremos de si lo que está entrando a través de la exocitosis, por ejemplo, va a entrar en pequeñas gotas de agua o va a entrar como grandes moléculas, porque puede también entrar agua así en pequeñas, pero en forma de gotas y en masa, o sea, en grupos. Entonces ahí estaríamos hablando de pinocitosis, para que lo tengan presente. Si en algún momento lo escuchan, ya saben a qué se refiere. Y la otra entonces esta sí es muy conocida, y es cuando se hacen esos movimientos grandes masas, si está entrando, entonces se llama fagocitosis, grandes moléculas. Y recuerde que en fagocitosis incluso estamos hablando de mover dentro de la célula en vesículas todo lo que se ha formado, incluso proteínas, restos de membranas, todo ese tipo de cosas. También dentro de eso se llama entonces fagocitosis, cuando son grandes moléculas. Bien, entonces, aquí les va a mostrar a ustedes de una forma resumida los tipos de transporte que ocurren en la membrana. Entonces tenemos transporte pasivo, que ya sabemos qué significa porque se llama pasivo, transporte activo y un transporte vesicular. Entonces fíjense que aquí esto ya inmediatamente lo asociamos a la formación de vesículas en el aparato de Golgi, acá, y esas vesículas están cargadas, es decir, han sido empaquetadas y van a ser movidas a determinado lugar de la célula. Pueden ser dentro de la célula o puede ser al exterior. Entonces, eso es lo que se llama transporte vesicular. En el transporte pasivo, entonces hablaríamos de la difusión, tanto simple como facilitada, y hablaríamos de ósmosis. Y fíjense que aquí ya podemos entonces nosotros decir inmediatamente, ok, si estamos hablando de ósmosis, entonces estamos hablando de que lo que se mueve, de lo que está atravesando la membrana es agua, y aquí en difusión estamos hablando que puede ser otro tipo de moléculas, iones u otro tipo de moléculas pequeñas que puedan atravesar fácilmente la membrana. El transporte activo. Si hablamos de transporte activo, quiere decir entonces estamos usando la célula, está haciendo gasto energético, y aquí entonces lo hablaríamos de transporte activo primario o transporte activo secundario. Y estas son las famosas bombas. Como alguien decía la semana pasada, la bomba, por ejemplo, de sodio-potasio es un tipo de transporte activo. Y ya sabemos que en este caso estamos hablando de gasto energético. La otra forma de hacer el transporte activo es con lo que se llama el cotransporte, es decir, necesito necesita estar asociado con una proteína específica que le va a servir de carrier, de transportador. Y de ahí entonces hablamos que existen tres tipos, lo que está aquí, tres tipos de permeasas. ¿Qué es esto? Permeasas, que son las que se van a unir a lo que se va a transportar y lo van a mover. Y ahorita vamos entonces a definir lo que se llama uniporte, simporte y antiporte. Por ahora debemos dejar claro entonces que aquí nos estamos refiriendo a permeasas. Estos son permeasas. Bien. Y el transporte vesicular, que hablábamos entonces de la endocitosis y la exocitosis. Hasta ahí está claro, muchachos. Está claro el tipo de transporte y cómo es que está ocurriendo. Por lo menos la clasificación del transporte está clara. ¿Sí, chicos? ¿Se entendió? Sí, señora. Bueno, bien, gracias. Entonces, ya vamos a hablar un poquito de cada uno de estos transportes. Entonces, miremos a qué se refiere. Como siempre, vamos a pensar, aquí está la membrana, y fíjense que aquí lo que nos está mostrando es diferentes asociaciones para mover el soluto. Esta es la parte extracelular
y esta es la parte intracelular. Fíjense que aquí en esta parte tenemos, por ejemplo, una concentración de soluto mayor que la que tenemos aquí en el interior, para que lo tengamos presente ahora que lo vamos a discutir. Entonces, la primera es la difusión simple. Como su nombre lo dice, simple, quiere decir básicamente está permeando, está pasando, se está difundiendo fácilmente atraviesa la membrana. No necesita, fíjense que acá todavía no hablamos ni siquiera de una asociación a proteínas, nada, simplemente estamos diciendo que lo está atravesando. ¿Qué requiere para atravesarlo? Decíamos que sean moléculas pequeñas para que lo puedan atravesar, y esas moléculas pequeñas, la mayor cantidad de estos son, por ejemplo, lo que decíamos, los gases, pueden atravesar fácilmente la membrana, difundirse fácilmente. Entonces, ahí hablaríamos de transporte de difusión simple, y luego entonces está la difusión facilitada. Facilitada, como su nombre lo indica, entonces seguimos con difusión todavía, pero aquí entonces la facilitada necesita atravesarla, por ejemplo, por un canal especial. El agua, decíamos, el agua puede difundirse, el agua puede pasar, pero existe un canal. El agua pasa, por ejemplo, a través de unos canales que se llaman acuaporinas. Aqua de agua, porinas de poros, acuaporinas. Entonces son proteínas especiales, proteínas integrales que forman un canal, y ese canal entonces en este caso se llama acuaporina, y por ahí entonces difundirá el agua. Y fíjense que estamos hablando entonces en este caso que se está moviendo de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. Por lo tanto, no requiere gasto de ATP, no requiere energía. Entonces, aquí se mueve fácilmente. ¿Qué otra cosa podemos encontrar? Entonces, cuando pasa así fácilmente, hablamos de un canal. Pero la otra cosa que puede estar ocurriendo es que esté pasando a través de un transportador. Y ese transportador, ahorita lo vamos a ver, se acumula aquí el soluto que va a atravesar, que va a pasar, y se une aquí al transportador, le va a generar un cambio conformacional, y ahorita lo vamos a ver, y fíjense que aquí está abierto, pero aquí está cerrado. Entonces, cuando el soluto se une aquí al transportador, le genera el cambio conformacional, lo abre, se abre, y solo así entonces atravesará el soluto. La última opción entonces es la del transporte activo. Y fíjense que aquí, miren la flechita va en la dirección contraria y está moviendo este soluto, que en este caso sería este puntito rojo, lo está moviendo de una zona de menor concentración, lo está sacando, lo lleva a una zona donde hay mayor concentración de ese soluto, cuando debería ser al contrario, como acá, que va de una zona de mayor concentración a una de menor. No, aquí va al contrario. Entonces, sí o sí, tiene que mover ese soluto, tiene que hacer que atraviese la membrana. Entonces, ¿cuál es la única opción? La única opción es gasto de ATP para poderlo sacar. Entonces, miremos aquí cómo se da, qué es lo que ocurre cuando hablamos de los canales y los transportadores. Es muy sencillo. Les mostraba entonces, este que tenemos acá primero es el transportador, una proteína transportadora. Y este que tenemos acá es un canal. Entonces, aquí entra el sustrato, pero no puede atravesar inmediatamente ese transportador. Entonces, este sustrato debe ser reconocido, debe tener afinidad por la proteína que está aquí haciendo de transportador. Entonces, quiere decir que que hay un grado de afinidad. Si es así, entonces va a ser un cambio conformacional en la estructura de la proteína, y mire lo que hace, abre, pero
Cuando abre aquí abajo para que entre el sustrato, inmediatamente lo que hace es cerrarlo aquí arriba. ¿Qué está haciendo la célula o por qué lo hace? Así evita que cualquier otro sustrato distinto al que va a ser transportado tenga la posibilidad de entrar. Entonces, abre y cierra para que pueda entrar el sustrato. Así funcionan los transportadores. Miren cómo funcionan los canales. Entonces, los canales inicialmente están cerrados, acá. Entonces, el sustrato empieza a acumularse y a agruparse sobre la membrana en el punto donde está el canal. Entonces, cuando se está acumulando, aquí esto funciona como una compuerta. Entonces, se abre la compuerta de arriba, entra el sustrato, va entrando, abre la compuerta de abajo, pero en el momento que abre la compuerta de abajo, cierra la compuerta de arriba y va entrando, digamos, controla el flujo de lo que va entrando. Y fíjense que aquí igual, aquí sí seguimos la ley de la que hemos estado hablando. Estamos hablando de que pasa de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración, pero regula la cantidad de lo que va entrando. Entonces, así funcionan los transportadores, así funcionan los canales de transporte. ¿Sí quedó claro eso, muchachos? Sí, señora. ¿Me están escuchando? Sí, profe, eso se le Sí, señora. Sí, profe. Listo, es que aquí me empieza a parecer que mi conexión es inestable y entonces ahí no sé. Listo. Entonces, miremos. Ya así va a ser cada vez más fácil entender qué es este transporte pasivo. Entonces, fíjense, siempre vamos a tener presente aquí una membrana. Y entonces, esta será la parte extracelular, parte intracelular. Necesitamos mover ese sustrato. Normalmente piensen, moléculas pequeñas y sin carga van a pasar más fácilmente. Moléculas como el agua es polar. Y uno dice, pero el agua es polar y está atravesando una membrana que es apolar. Sí, pero resulta que es fácil hacerlo por la carga. El agua tiene una carga muy débil, o las otras moléculas que no tienen carga, la urea, por ejemplo, entonces atraviesan fácilmente y se mueven por la acumulación de sustrato, es decir, aquí afuera hay mucho más que aquí dentro, entonces simplemente ellas fluyen. Eso sería el transporte simple y se mueve sin gasto energético y a favor de su gradiente de concentración. ¿Qué tipo de moléculas se nos mueven de esta manera? Entonces decíamos, todos los esteroides, las hormonas esteroides, los anestésicos. Entonces el éter, por ejemplo, funciona así y muchos de los fármacos liposolubles. Todos ellos se pueden mover así a través de la membrana. Y como les dije, incluso moléculas tóxicas como el monóxido de carbono se mueven de la misma manera. Oxígeno, nitrógeno, el CO2, el etanol. El etanol se mueve exactamente igual. Eso explica un poco por qué el alcohol genera tantos estragos en el cuerpo. Entonces ahí hablamos de qué tanto alcohol tomó la persona y qué tan borracha puede quedar. Entonces y qué tan rápido. Entonces, porque atraviesa fácilmente la membrana. Bueno, miremos entonces ahora, continuamos con transporte pasivo, pero entonces ahora facilitado. Facilitado, entonces ya ustedes siempre que escuchen la palabra facilitado, saben que está siendo mediado por un canal o por un transportador. Entonces aquí, fíjense, aquí se ve claramente lo que estábamos hablando. Está la proteína que va a facilitar, en este caso entonces hablamos de una permeasa que va a facilitar la entrada de este soluto que está aquí. Ocurre el cambio conformacional cuando lo reconoce, porque hay reconocimiento, debe existir esa homología entre el soluto y la proteína, y solamente así se va a abrir para que la sustancia pueda ingresar al exterior. Aquí
puede o no requerir gasto energético, depende, porque también puede ser que en un determinado momento una de estas moléculas, cuando digamos tiene que salir y va en contra de su gradiente de concentración, entonces ahí ya no hablaríamos más de pasivo, sino hablaríamos de transporte activo, pero que está trabajando o funcionando también por proteínas facilitadoras. Bueno, aquí, comparado con el transporte simple, es mucho más lento. Los solutos son específicos, es lo que decíamos, debe existir afinidad entre el soluto y el canal o la proteína que lo va a transportar. En algún momento puede llegar incluso a ser inhibido por moléculas específicas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ya hay suficiente aquí dentro, por ejemplo, entonces viene otra molécula que tiene afinidad por el mismo sitio donde el soluto es reconocido, y entonces compite por ocupar ese lugar con el soluto. Y cuando ese inhibidor ocupa primero el espacio que el soluto, entonces inhibe el transporte y ya no se abre más, no funciona más esta proteína facilitadora. Bien, entonces, ¿qué moléculas se transportan utilizando este tipo de transporte, es decir, de difusión facilitada? Los aminoácidos monosacáridos como la glucosa funcionan utilizando proteínas facilitadoras que son las permeasas. Y llegamos al otro tipo de transporte que decíamos, entonces la ósmosis. Fíjense que ya hablamos de solutos, ahora la ósmosis. Dijimos la ósmosis, lo que se nos va a mover es el agua. Entonces, el agua debe atravesar una membrana. Aquí este dibujito lo vamos a discutir de la siguiente manera. Vamos a ver, esto está haciendo la vez de membrana y pensemos en este caso las características que tiene la membrana. Ya lo sabemos, es semipermeable, es no polar, o sea, la membrana que está aquí. Y digamos que esto está ocurriendo dentro de la célula. ¿Qué es lo que va a ocurrir en ósmosis? Entonces, en ósmosis, lo que va a ocurrir, lo que se va a mover es el agua. ¿Cómo se va a mover? ¿O de dónde a dónde se va a mover? Entonces, para eso, lo primero que vamos a mirar y a entender aquí es las concentraciones de soluto que hay en el interior y en el exterior de la célula. Y las vamos a comparar. Concentración interna, concentración externa, vamos a decir. Donde esté más, en este caso, por ejemplo, a ver, en este que les estoy mostrando, ¿dónde hay más cantidad de soluto? ¿En esta región o en esta región de acá? ¿Dónde hay más soluto? ¿Aquí a la derecha o aquí a la izquierda? ¿A la izquierda? A la izquierda, exacto. A la izquierda tenemos mucho más concentración de soluto que lo que tenemos aquí a la derecha. Entonces, en este caso, ¿cómo sabemos el agua cómo se nos va a mover? Entonces, lo que vamos a pensar es, el agua se va a mover siempre de la zona donde haya menor concentración de soluto a la zona donde hay mayor concentración de soluto. ¿Por qué? Porque como la célula necesita mantener un equilibrio, una homeostasis, entonces lo que ella va a intentar hacer es dar agua disponible, el agua que ella tenga disponible para diluir la concentración del soluto de la región donde esté más concentrado el soluto. ¿Se entiende ese principio? Es decir, acá, fíjense la cantidad de moléculas, aquí hay menos moléculas por área y por tanto hay más cantidad de agua libre. Es decir, aquí pensemos que cada molécula de esta estaría asociada, el soluto está asociado aquí al agua. Entonces, aquí hay más cantidad de agua disponible. Mientras que aquí, fíjense, con toda la cantidad de moléculas de soluto que hay acá, hay menos agua disponible. Por eso decimos que aquí está mucho más concentrado que aquí. Entonces, como la célula tiene que equilibrar, buscar un equilibrio, entonces, ¿qué va a hacer? Diluir. ¿Y qué va a diluir? Esta región.
la única forma de diluir es dar más agua. Eso es como cuando ustedes, por ejemplo, preparan un juguito de naranja. Tienen 4 naranjas y van a preparar y les sale un vasito de jugo de naranja, bien concentrado. Y de pronto lo van a tomar y llega su mamá o su papá o su hermano. Obviamente, ustedes van a compartir con esa persona. ¿Cuál es la única forma que tienen de que ahora ese vaso de jugo de naranja se convierta en 3 vasos de jugo de naranja? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen, chicos? Profe, en ese caso tendríamos que agregar más agua para... Exacto, agregas más agua. Y la cosa es, al agregar el agua, ¿qué pasa con el sabor del jugo de naranja? Con el color del jugo de naranja. ¿Cómo cambia? Es más claro. Disminuye. Entonces decimos, ya no está concentrado, ¿cierto? Ya queda mucho más diluido ese juguito de naranja. Pues es más o menos lo que tiene que pasar acá. Entonces aquí lo importante es diluir esta zona. Y la única forma es que pase agua de aquí para acá. Eso entonces nos indica que tenemos que acuñar 2 términos nuevos. 3 términos en realidad. Hipotónico, isotónico e hipertónico. ¿Han escuchado esos términos antes? Isotónico, hipotónico, hipertónico. ¿Los han escuchado antes? Creo que es exceso de agua o exceso de sal. No estoy segura. Entonces, bueno, usas 2 cosas muy importantes. En este caso pusiste agua y sal. Bien, quiere decir que entonces ahí estamos hablando de una solución. En este caso, ¿por qué? Porque es una mezcla, por ejemplo, de la sal y el agua. Y si yo pongo en el agua, pongo la sal y la puedo diluir, o sea, veo que la puedo diluir perfectamente y que mi agua está incolora, es decir, ahí si no me dicen hay sal, yo no sé que hay sal. Entonces digo, ok, todavía no hay mucha concentración. ¿Qué pasa si yo le sigo poniendo sal al agua, a esa misma cantidad de agua? ¿Qué va a pasar en algún momento? Si le sigo poniendo sal y sal y sal al agua, ¿qué creen que puede pasar? Va a llegar a un punto en que la sal no se va a diluir. Exacto. Se sobresatura. Exacto, muy bien. Entonces hablamos de que está saturada, sobresaturada. Y ahí quiere decir entonces que tengo muchísima concentración de sal para ese volumen de agua. Entonces ahí hablo de soluciones con concentraciones distintas. Entonces, quiere decir esto que vamos a estudiar acá. Un medio es isotónico, hipertónico o hipotónico. Entonces, siempre cuando hablamos de eso, como vamos a comparar la cantidad de soluto que hay en un solvente determinado, soluto más solvente, eso me da la solución. Entonces, ¿qué miramos? Siempre vamos a comparar la parte extracelular con la parte intracelular. La parte extracelular obviamente es lo que está por fuera de la membrana plasmática. La parte intracelular sería lo que está dentro, es decir, el citoplasma celular. Acá, esto sería el citoplasma celular y esto es todo lo que queda por fuera de la célula. Entonces, como lo que quiere la célula, lo que necesita es un medio que le permita estar en equilibrio en caso de las células animales, por ejemplo. Ahorita van a ver por qué digo que en caso de células animales. Entonces, en este caso, lo ideal para ella es estar en un medio isotónico. Y el medio isotónico, entonces, en este caso, miremos, la misma concentración de soluto afuera en el medio extracelular que en el medio intracelular. 1, 2, 3, 4, afuera, 1, 2, 3, 4, adentro. Lo pequeñito vamos a decir entonces que es el agua. Entonces quiere decir que aquí existe un equilibrio, la misma relación entre lo que hay fuera que lo que hay dentro. Entonces ahí tenemos un medio isotónico. Ahora vamos con un medio hipertónico. Entonces, hiper significa mucho.
Eso para que no lo confundan con el hipotónico. Entonces, por ejemplo, un hipermercado. ¿Qué es un hipermercado? Cuando alguien dice, voy al supermercado, no, voy a ir al hipermercado. ¿Qué es el hipermercado? ¿Cómo definirían ustedes un hipermercado? Éxito. Por ejemplo, o uno de estos, ¿cómo es que se llaman? Al costo, eso que ustedes van, que son gigantes y que todo lo adquieren a por mayor. Entonces, esos son los hipermercados. Diferente a un supermercado, un hipermercado más pequeñito. Entonces, algo muy grande, lo más grande, entonces se llama hiper. Y tónico, ¿por qué? Porque le está cambiando precisamente la tonicidad a la membrana celular. Entonces, en este caso, ¿qué está ocurriendo aquí? Siempre igual, recuerden que estamos comparando el medio intracelular con el medio extracelular. Entonces, miren, afuera, extracelularmente, la cantidad, la concentración del soluto es mayor a la concentración que hay adentro en la célula intracelular. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tenemos fuera, mientras que dentro tenemos 3. Entonces, la concentración es, aquí en este caso sería el doble, es mayor extracelular que intracelularmente. Entonces, ahí sí debe haber un movimiento de agua. Se va a mover el agua porque tiene que diluir. Acá no era necesario, porque como había un equilibrio, estaba igual afuera que adentro, entonces no hay movimiento de agua. Aquí sí. Y entonces miren, como acabamos de decir, aquí afuera está muchísimo más concentrado que aquí dentro. Es decir, hay más disponibilidad de agua aquí. Y el agua se debe mover siempre de la zona donde está menos concentrado el soluto a donde está más concentrado el soluto, porque tiene que diluirlo. Entonces el agua se va a mover en esta dirección, de dentro hacia afuera, para tratar de diluir lo que hay aquí y regular, equilibrar las concentraciones internas y externas. Entonces, esto sería cuando hablamos de medio hipertónico. Ahora miremos el caso contrario, el hipotónico. Entonces, hipotónico significa que la célula aquí está en un medio extracelular. Ustedes ponen la celulita y la ponen, por ejemplo, la ponen en una solución salina y ahí ponen las células. Entonces, cuando la célula, el medio extracelular donde está la célula, tiene menor cantidad de soluto, mire, el extracelular, menor cantidad de soluto que el interior de la célula. Aquí en el interior, fíjense, hay muchísimo más cantidad de soluto que en el exterior. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El agua tiene que moverse de donde hay menos soluto a donde hay más soluto para diluirla. Entonces, va en esta dirección. El agua entra cuando la célula está en un medio hipotónico. Y aquí el agua sale de la célula, sale cuando está en un medio hipertónico o no se mueve cuando está en un medio isotónico. Esta gráfica, ¿queda entendida? ¿Queda clara? ¿Qué significa isotónico, hipertónico o hipotónico? Sí, señora. Perfecto. Entonces ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí entre todos para mirar si entendimos. Y ahora, esto obviamente tiene consecuencias a nivel celular. ¿Qué le pasa a la célula cuando está en un medio hipertónico? ¿Qué le pasa cuando está en un medio hipotónico? ¿Y cómo se comporta cuando está en un medio isotónico? Entonces ahora miremos esto. Vamos a suponer que esta bolsita que tenemos acá es la célula y que esta va a ser la parte intracelular. Por eso le puse IC, y este es el medio extracelular. Entonces vamos a suponer que esto que está aquí en azul, el borde, es la membrana celular. Entonces, de ahí que va a moverse. Y los porcentajes significan concentraciones de soluto. Entonces, en este caso, tenemos 40 y 40. Entonces, ¿de qué tipo de qué estamos hablando? Medio isotónico. Isotónico. Entonces, sí, señora. Y ojo porque les pueden hacer una pregunta al contrario y decir, en este caso, fíjense, la célula está en un medio isotónico.
¿Por qué? Porque las concentraciones de soluto en el interior de la célula son iguales al exterior de la célula. Ya ahorita les digo a qué me refería con que les pueden hacer la pregunta al contrario. Aquí, ¿qué tenemos? En el interior de la célula, ¿qué porcentaje tenemos? 60. Y en 60-30, ¿qué quiere decir? ¿Dónde hay más soluto? ¿Dónde hay mayor concentración de soluto? En el interior. En el interior de la célula. En el interior de la célula. Entonces, ¿en qué tipo de medio está la célula? Hipotónico. Hipertónico. Hipotónico. Hiper. Hipotónico. Hipotónico. Hipo porque es menor, si la concentración fuera mayor afuera que adentro, entonces sí hablaríamos de hipertónico. En este caso es más concentrado dentro. Pero eso que acaba de decir la compañera es justo lo que les pueden preguntar. Pueden decirles, una célula está en medio hipotónico, entonces ustedes dicen hipotónico quiere decir menor concentración de soluto afuera, pero se la pueden plantear al contrario, les pueden decir una célula cuyo interior es hipertónico, ¿en qué tipo de medio está? Entonces ustedes dicen, ok, si el interior de la célula es hipertónico, quiere decir que es hipertónico el interior con respecto al exterior. Entonces siempre hay que compararlo. Y les pueden hacer ese tipo de preguntas así. Entonces, en relación no al medio extracelular, sino al interior de la célula. Entonces, por eso es que es importante entender qué es hipotónico y qué es hipertónico. En el último ejemplo, entonces aquí tenemos dónde hay mayor concentración. Afuera. Afuera que adentro. Entonces, ahora miremos, dependiendo de eso, ¿qué pasaría? ¿Cómo se tiene que mover el agua? Entonces, en este primer caso, como las concentraciones son iguales, entonces dijimos no hay flujo, no hay movimiento del agua, no es necesario. ¿Por qué? Porque la célula está en equilibrio, su interior con su exterior, su medio interno con su medio externo. Está en equilibrio, no necesita movilizar agua. Miremos en este caso. Entonces, en este caso, fíjense, dijimos, está más concentrado aquí dentro y menos concentrado aquí fuera. Entonces, el agua obviamente debe entrar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene que diluir la concentración, la mayor concentración que hay aquí. Entonces, el agua entra. ¿Qué creen ustedes que le pase a la célula si no hay algo que lo detenga y el agua sigue entrando y entrando? ¿Cuál será la consecuencia para la célula? Se dañaría porque se explota. Exacto, entonces se revienta. Eso es en últimas, utilizando palabras no adecuadas en biología, vamos a decirlo por ahora así, y ahorita vamos a ver cómo se llama. La célula se explotaría, se revienta. ¿Por qué? Porque va a entrar. ¿Y por qué? Porque la membrana tiene también un límite, la célula tiene un límite, entonces podría llegar a reventarse. Miremos ahora, en este caso, entonces, como el agua, ¿qué debe hacer el agua aquí en este tercer caso? ¿Debe entrar o debe salir? Salir. Debe salir, el agua va a salir. ¿Por qué? Porque hay mayor concentración de soluto aquí afuera que adentro. Entonces a ella no le conviene que haya ese desequilibrio, necesita una regulación. Entonces el agua sale porque tiene que diluir. Consecuencia para la célula, si saca y saca. Se deshidrata. Agua, Se deshidrata. exactamente, empieza a deshidratarse y obviamente también la puede conllevar a la muerte. Bien, entonces, fíjense, concentraciones iguales, isotónica, hipotónica, porque hay menor concentración afuera que dentro, pero, señora, dime. O sea, siempre el agua se va a mover de la menor concentración, o sea, la menor cantidad de soluta hacia la mayor cantidad de soluto. Sí, en el agua sí, tiene que atravesar la membrana y se va a mover así. ¿Por qué? Porque lo que necesita es tratar de regular, de generar un equilibrio entre el interior y el exterior. Entonces, debe moverse de la zona de donde tiene mayor disponibilidad de agua para diluir la zona donde está más concentrado el soluto.
Entonces siempre va a ser así cuando hablamos de ósmosis, y en este caso es la ósmosis lo único, fíjense que hemos hablado que lo único que se mueve es el agua, el soluto no. El soluto no se está moviendo, el soluto no está siendo transportado, lo único que se mueve es el agua. Y entonces en este caso la condición inecuánime es diluir la zona donde esté más concentrada. Entonces, así es que se moverá. Y en este caso decimos hipotónica. Hipotónica significa que la célula está en una región de menor concentración pero ojo, si se les dice una célula cuyo interior es hipertónico, ¿cómo moviliza el agua? ¿Cómo es el movimiento del agua? Entonces, no se dejen confundir. Les están diciendo cuyo interior, cuyo citoplasma, cuya zona interna es hipertónica. Entonces ustedes dicen hipertónica con relación al medio. Entonces quiere decir que lo que va a ocurrir es que debe entrar agua, porque es el interior el que está el que está mucho más concentrado. Entonces, pero entendiendo el concepto es muy fácil. Simplemente en este caso nos están diciendo en medios, célula en medio isotónico, célula en medio hipotónico y célula en medio hipertónico. Sí, en medio, aquí, esto sería el medio extracelular. Bueno, entonces, miren esta grafiquita de acá. Porfa, tomen un pantallazo a esta gráfica que está acá. Y este es un ejercicio que voy a explicarlo, lo van a hacer y lo van a subir ustedes a la pantalla, a la plataforma de Moodle. ¿Cómo está? ¿Qué es esto? Fíjense que aquí hay nueve gráficas y aquí arriba tenemos 3 títulos. Dice medio extracelular hipertónico, medio extracelular hipotónico, y medio extracelular isotónico. Estas gráficas están todas en desorden, todas. Entonces, ¿ustedes qué es lo que tienen que hacer? Van a pararse aquí, bueno, entonces, quiere decir que necesito 3 gráficas por cada fila de medio. Entonces, voy a buscar, si es un medio hipertónico, ¿qué es lo que quiere decir? Hagamos la primera. ¿Qué significa, entonces, si nos están diciendo medio hipertónico? Y los circulitos naranjas o rojos, no sé qué es el agua, es decir, es lo que debe moverse. Entonces, primera cosa, busquemos qué significa que la célula esté en un medio extracelular hipertónico. ¿Qué significa? Que la concentración es mayor en el exterior. En el exterior. De todas las que hay acá, ¿dónde vemos que hay mucho más concentración de agua en el exterior que en el interior? ¿Cuál? La 1C, la 2A, la 3A, ¿cuál de ellas les refleja a ustedes lo que nos están diciendo? 2A. No sé. 2A me parece. 2A. O- ¿Les parece 2A? A ver, ¿alguien tiene? Aunque la 2A y la 3A se parecen bastante. Sí, más Pero o ella no menos. sería como isotónico, más o menos, porque se ve como... ¿Cómo? ¿No te escuché? ¿Que no sería qué? Es que no. no te escuché. Por ahora, Es que vi ahí sí, ¿viste cómo? como igual concentración en las dos partes, pero no, ya veo que, digamos, la 3B y la 1B está como... Sí, es isotónico. Ok, entonces, primer tip que les voy a dar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es esta fila de acá. Esta fila, vamos a hacer toda la fila y vamos a buscar. Lo primero es, busquemos las células que están en los diferentes medios. Todavía no nos están señalando flechitas de entrada o salida de agua, nada de eso. Entonces, fíjense que aquí las flechitas nos están indicando, por ejemplo, que el agua sale o que el agua entra. Hay un movimiento. Entonces, todavía no, simplemente las vamos a localizar en el medio que les corresponde. Entonces, medio hipertónico. Entonces, digo, aquí veo la célula y tiene aquí una cantidad de soluto dentro y aquí hay otra cantidad de soluto fuera. Entonces, esta es un ejemplo.
La otra que podría hacer, entonces digo, bueno, por ejemplo, ¿qué pasa con esta de acá? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con esta de acá? Comparemos los solutos. Entonces, ¿cuál dirían ustedes? A ver, por aquí estoy viendo a alguien en el chat. Ya vamos a acabar. A ver, ¿qué hora es? Ya son las 3. Vale. Chicos, entonces, comparar los solutos, la concentración de solutos, si se tienen que retirar, tranquilos, vayan y yo me quedo con algunos acá, igual la clase la estamos grabando, ¿no? Entonces después la pueden volver a ver. En este caso busquen la concentración de soluto, donde hay mayor concentración de soluto sin que les indique movimiento ni entrada de salida de agua ni nada. Entonces, aquí, ¿qué opinan de esta? ¿Cómo es la relación del soluto en el interior y en el exterior? De esta que les estoy mostrando acá. Es mayor afuera. Es mayor afuera. Entonces, ¿coincide con esto? Medio Sí. Extracelular hipertónico. Sí, ¿Listo? coincide. Entonces voy a decir que la voy a dejar, mi primera gráfica que la voy a dejar es acá, 1C. Entonces, ahora sí voy a seguir por acá. Si hay mayor concentración de soluto aquí afuera, entonces, ¿qué va a hacer la célula? ¿El agua va a entrar o va a salir? A salir. Salir. Va a salir. Entonces, si el agua va a salir, ¿cuál de estas dos es la que corresponde? Porque aquí me está diciendo, la flechita significa salida de agua. Entonces, ¿cuál de estas dos? Aquí el agua está saliendo, ¿cierto? Y ustedes mismos dicen, si el agua continúa saliendo, se sigue deshidratando. La celulita cada vez se me va haciendo más pequeña. Entonces, mire, sale agua, ella sigue disminuyendo su tamaño y le va a pasar esto, va a quedar completamente como achicharrada, ¿ven? Entonces, diríamos, la consecuencia para la célula cuando saca mucha agua es esto, se deshidrata tanto, se contrae por pérdida de agua que la membrana se arruga, se vuelve flácida. Entonces, van a terminar de organizarlas y van a mirar, van a decir entonces cuál es el orden. Entonces aquí diríamos 1C, 2A, 3A. Organicen para estas de acá. Y al final, entonces, esto es lo que va a ocurrir. Y con esto terminamos la clase. Es lo que le ocurre a la célula cuando entra en esos distintos medios. Entonces, miren, en un medio isotónico no hay ni entrada ni salida de agua, y la célula permanece igual. Y aquí la estamos viendo en la célula animal, permanece igual. Cuando está en un medio hipertónico, que es justo el que acabamos de hacer, miren, pierde tanta agua, el agua sale porque va a diluir la concentración de soluto que hay fuera, que la célula se va deshidratando, y al final termina así. Esto se conoce con el nombre de crenación. Al contrario, mire, cuando hay mucha más cantidad de soluto dentro de la célula, entonces el agua tiene que entrar para diluir el soluto dentro de la célula, y si el agua continúa entrando, pues se va a reventar. Eso se llama lisis y es lo que tenemos acá. Entonces, tenemos, en este caso, en el isotónico, la célula no sufre ningún daño. En el hipertónico, la célula le pasa esto y se llama crenación, y en el caso de medios hipotónicos entra tanta agua que la célula se lisa, y si hablamos de células animales hablamos de plasmólisis. Entonces tenemos crenación y plasmólisis. ¿Sí, chicos? ¿Quedó claro? ¿Sí se entendió? Sí, profe. Señora. Bueno, como ya tienen clase, y lo importante para mí era que entendieran la diferencia entre difusión y ósmosis, pues entonces recuérdenlo: difusión, movimiento de solutos; ósmosis, movimiento de agua.
y los efectos que tiene sobre las células. En este caso hablábamos de las células animales. En las células vegetales también ocurre lo mismo, solamente que la diferencia es que mientras que en las células animales lo ideal es estar en un medio isotónico, en las células vegetales lo ideal para ella es estar en un medio hipotónico, pero funciona igual, entrada y salida de agua. ¿Sí? Igualito, solamente que como las células vegetales tienen una pared celular, entonces esto hace que la célula, cuando entre agua, entre en un estado que se llama turgente, y eso es ideal para las plantas. Cuando está en un medio isotónico, la célula se pone flácida, no es lo que ella necesita. Diferente, fíjense, está la diferencia entre lo vegetal y lo animal. Hipotónico para los vegetales, isotónico para las células animales. Listo, chicos, muchísimas gracias. Profe, una pregunta. ¿El trabajo se envía antes de qué día? ¿Solamente es eso, organizar las imágenes y enviarle en un documento eso? Sí, voy a eso y les voy a poner un par de preguntas, lo voy a subir al Moodle, son un par de preguntas de algo de agua que tienen que averiguar y lo suben a la plataforma hasta el día del parcial. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces muchísimas gracias, de verdad muchas gracias por haber permitido este espacio y nos vemos el día del parcial. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden mandar perfectamente un correo. Dale, profe. Profe, la clase me la envías ahorita para compartirla. Sí, yo te la envío. Vale, profe, gracias. Bueno, Profe, una pregunta. dime. ¿El trabajo en qué semana va a estar? En esta semana, ¿cuál era? ¿La 14? Sí, 13. creo que era la 14 o 13. La 14, en la de esta misma semana. Ahí lo voy a subir. Dale, listo, gracias, profe. Bueno, que estén muy bien, muchachos. Muy buena tarde para todos. Feliz fin de semana. Lo mismo. Feliz puente. Chao.